Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver las funciones logarítmicas y cuál es o cómo podemos realizar la gráfica de las mismas, ¿no? Una función logarítmica se anota de la siguiente forma: f de x igual al logaritmo en una base b de un número x más a en este caso, más una variable independiente c, donde la base, o sea, la letra b, tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1 para que se pueda cumplir la función en sí. Ahora, en una función logarítmica existe una asíntota vertical. Esta asíntota vertical es una línea infinita que actúa como una frontera a una curva. La curva y la asíntota no tienen punto de intersección, eso hay que tomar en cuenta. Una función logarítmica creciente es la que viene desde el menos infinito y va creciendo hacia el más infinito. Y una función logarítmica decreciente es la que viene desde el más infinito y crece hacia o se va hacia el menos infinito, tomando en cuenta siempre el dominio de la imagen, ¿no? Ahora, para graficar una función logarítmica tenemos que tener en cuenta estos 4 pasos importantes que vamos a aplicar a partir de este momento. El primer paso es igualar el número a 1. Este número, x más a, igualarlo a 1. El segundo paso es igualar el número a la base de logaritmos. En este caso, igualarlo a b en un segundo paso, a este numerito pequeño de logaritmo. El tercer paso es igualar el número a una potencia de la base de logaritmo, a una potencia determinada. Puede ser potencia al cuadrado, al cubo, etc. Y por último, para determinar la asíntota vertical, debemos igualar este número de logaritmos a 0. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos nosotros a resolver los siguientes problemas planteados en su material de apoyo. Dice el enunciado: realiza la gráfica de las siguientes funciones logarítmicas, determina el dominio e imagen. En este caso me da dos funciones logarítmicas. Si ustedes pueden ver, la base de los dos logaritmos es 2. El número de ambos es x más 1. El término independiente es 1. Lo único que diferencia el primero del segundo es el signo menos entre ambos. Y me dice el enunciado también explica la diferencia entre las dos funciones. Vamos a aplicar o vamos a resolver estos logaritmos según lo que habíamos visto en la anterior presentación. Decimos, esta es la primera ecuación. Vamos a igualar el número a 1. En este caso, x más 1 igual a 1. Despejo x de esa igualdad, de manera que x va a ser 0. Entonces reemplazo el 1 en el logaritmo porque hemos igualado a 1 y decimos que el logaritmo en base 2 de 1 es 0. Todo logaritmo de 1 siempre es 0, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, eliminando ese factor lleva a ser igual a 1. Por consiguiente, el primer punto es 0 para x, 1 para y. El siguiente paso es igualar el número a 2, el número dentro del paréntesis. X más 1 lo igualo a 2, de donde obtengo que x va a ser igual a 1. En este caso digo, y igual al logaritmo en base 2 de 2. Cuando el número y la base son el mismo valor, entonces el logaritmo es 1. Yo voy a sumar ese 1 con el 1 que está aparte. Entonces digo que y va a ser igual a 2. Por consiguiente, el segundo punto va a ser 1 para x, 2 para y. El siguiente paso es igualar el número a una potencia de 2. En este caso, 4. Una potencia baja es más conveniente utilizar porque cuando son más altas, más grandes son los números, ¿no? En este caso, 4. Digo x más 1 igual a 4, de donde despejando x voy a tener que x va a valer 3. Reemplazo 4 en la ecuación, de manera que si aplico el logaritmo de 2 al cuadrado, yo voy a tener que esto es igual a 2 directamente, porque 4 es 2 al cuadrado. Y ya habían visto que 2 es 1, ¿no? Entonces 1 por 2 aproximadamente así se maneja esta cuestión de los logaritmos. Entonces 2 más 1 va a ser 3, por consiguiente y es igual a 3. El punto 3 es 3 para x, 3 para y. El último paso es determinar la asíntota, de manera que yo digo x más 1 igual a 0, de donde x va a ser igual a menos 1. La gráfica está ahí. En x menos 1 pasa una asíntota y por ahí viene la función. Esta es la función del logaritmo del inciso A. Vamos a hallar la función o la gráfica entre la función del otro logaritmo. Hago el mismo procedimiento, técnicamente el mismo. Igualo el número a 1 primero, x va a ser 0.
Si el número de adentro del paréntesis es el mismo, entonces van a ser los mismos valores para x. Aquí reemplazo el valor dentro del logaritmo. Ya sabemos que esto es igual a 0. Entonces y va a ser igual a 1. El punto 1 es el mismo, ¿no? 0 para x, 1 para y. Vamos a ver cuando igualamos el número a 2. Igualando a 2, también me va a salir x igual a 1, pero va a salir una particularidad aquí con la función en sí. Porque el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Pero tomemos en cuenta que aquí el 1 tiene un negativo por delante. Digo menos 1 más 1. Entonces y va a ser igual a 0. Allá el punto 2 ahora va a ser 1 para x, 0 para y, a diferencia del anterior. El siguiente paso es igualar el número a 4, que es 2 al cuadrado. Digo x más 1 igual a 4, x va a ser 3. Reemplazo ese valor en el logaritmo y yo voy a decir, esto va a ser 2, porque como le dije, 2 al cuadrado es 4. 2 va a quedar. Menos 2 más 1 va a ser menos 1. Entonces el punto 3 es 3 para x menos 1 para y. Determinemos la asíntota. La asíntota creo que pasa por el mismo punto. Sí, va a pasar por el mismo punto en x igual a menos 1. Y yo anoto la gráfica. Vean ustedes cómo viene la gráfica, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En que cuando viene el signo menos por delante, viene el más infinito hacia el menos infinito en la imagen. Y cuando tiene el signo más por delante, viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito. Realizamos resolvemos el siguiente ejercicio, perdón. Dice que si la gráfica da la función determina el dominio e imagen de la función logarítmica que está ahí en la pantalla. Aplicamos los mismos 4 pasos una vez anotada la ecuación. Yo digo igual el número a 1. Entonces diré x más 4 igual a 1. De donde x va a ser menos 3, ¿no? ¿Por qué menos 3? Porque 4 pasa con signo cambiado al otro lado. Y 1 menos 4 va a ser menos 3. Entonces yo reemplazo ese valor en la ecuación. Digo, logaritmo de 1 es 0. Y tengo que y va a ser menos 3. No se aplican leyes de signos porque, por si alguno de ustedes quisiera aplicar. No se aplica. Este menos pertenece al 0 y como no tiene valor, no se suma ni se resta. El punto 1 va a ser menos 3 para x, menos 3 para y. Y procedo a igualar el número a 2, que es la base del logaritmo. Digo x más 4 igual a 2. De donde x va a ser menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque 4 positivo pasa con signo cambiado al otro lado. 2 menos 4 va a ser menos 2. Reemplazo el valor de 2. De manera que el logaritmo de la base es igual a 1. Y yo digo menos 1 más 3 es menos 4. O perdón, menos 1 y menos 3 es menos 4. De manera que el punto 2 va a ser menos 2 para x, menos 4 para y. Y yo procedo a igualar el número a 4, que es 2 al cuadrado. Pues una potencia de 2, que es la base. Digo x más 4 igual a 4, donde x va a ser 0. Reemplazo el valor. El logaritmo de 4 va a ser 2, siempre y cuando sea en base 2, ¿no? Y digo menos 2 menos 3 es menos 5. De manera que el punto 3 va a ser 0 para x menos 5 para y. Encuentro la asíntota, digo x más 4 igual a 0, de donde x va a ser igual a menos 4. Anoto mi gráfica, vean ustedes, estoy marcando la asíntota en el punto menos 4. Y luego ubico los puntos, ¿no? Menos 3 para x, menos 3 para y. Menos 3 para x, menos 3 para y en este lugar. El punto 2 es menos 2 para x, menos 4 para y. Y el punto 3 es 0 para x, menos 5 para y. Entonces la función viene en este sentido, en esta curva, ¿no? ¿Cuál será el dominio y cuál la función? El dominio es de menos 4, abierto porque no llega al punto menos 4, hasta el más infinito. Y la imagen es desde el menos infinito hacia el más infinito. Vamos con la siguiente. En este caso vamos a hacer una función logarítmica. Tenemos aquí nosotros que realizar la gráfica de la siguiente función. La base aquí es 4, es un número mayor, un número más grande, entonces quizás esto no va a generar potencias más grandes, ¿no?
Digo y igual al logaritmo en base de 4 de 2 menos x menos 1 igual el número a x, es decir, 2 menos x igual a 1. Realizando cambios, x va a ser igual a 1, ¿no? ¿Por qué x igual a 1? Porque si yo paso el x al segundo miembro y el 1 al primero, voy a decir 2 menos 1 igual a x. Por consiguiente, va a ser 1. Luego digo, logaritmo de base 4 de 1 es igual a 0. Y encuentro que el valor de y es igual a menos 1. 1 es 1 para x menos 1 para y. Luego igualo el número a 4. A diferencia de los anteriores, ya no igualo a 2, igualo a 4 porque la base del logaritmo es 4. Entonces digo 2 menos x igual a 4. De manera que yo voy a tener que x es igual a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque en el mismo artificio que hicimos anteriormente, este x pasa con signo positivo al segundo miembro y 4 pasa con signo negativo al primero. Y diré 2 menos 4 igual a x. Por consiguiente, x es igual a menos 2. Luego reemplazo el valor de 4 y vean ustedes que cuando la base y el número son iguales, entonces el logaritmo es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, el punto 2 es menos 2 para x, 0 para y. Ahora igual el número a 16. ¿Por qué a 16? Porque 2, o mejor dicho, porque 4 al cuadrado es 16. Pudiéramos igualar a 64, que es 4 al cubo, ¿no? Pero no nos conviene porque son números muy grandes. Nos conviene siempre igualar una potencia baja, en este caso la potencia cuadrada. Si yo digo esto, diré 2 menos x igual a 16, de donde x va a ser igual a menos 14. Entonces ahí yo reemplazo el valor en el logaritmo. No se olviden que 16 es 4 al cuadrado. Simplificando el logaritmo me va a quedar un 2 en el exponente. 2 menos 1 es 1. Entonces y es igual a 1. El punto número 3 va a ser igual a menos 14 para x y 1 para y. El siguiente paso es hallar la asíntota o determinar mi asíntota. Y la asíntota es 2 menos x igual a 0, de donde x va a ser 2. Ahora ubico mi plano cartesiano, ubico en el punto 2 mi asíntota y busco los puntos, ¿no? 1 para x menos 1 para y. 1 para x menos 1 para y. Luego, menos 2 para x, 0 para y. Aquí mismo. Y luego menos 14 para x, 1 para y. Y la función va a venir en ese sentido. ¿Cuál va a ser mi dominio? Mi dominio es de menos infinito hasta el 2. Nunca toca porque está en la asíntota ahí. Y mi imagen va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito. En la siguiente proyección vamos a ver los otros ejercicios que plantea nuestro material de apoyo. Nos vemos la siguiente, jóvenes.